Vamos a ir comenzando la sesión de la tarde, que tenemos aquí muchas comunicaciones y muchas tareas pendientes todavía hasta que nos marchemos. Este bloque, el bloque que vamos a ver a continuación, lo presenta Manolo Ávila y yo voy a presentar mínimamente a Manolo Ávila. Es bastante conocido, con lo cual, aunque no diga la mitad de lo que podría decir, va a ser suficiente. Os tengo que comentar que es amigo mío, lo cual es complicado siempre a la hora de presentar a alguien que sea amigo, ¿no? Pero que es amigo mío después de haber sido jefe, lo cual tiene bastante mérito, ¿eh? No fue amigo y luego jefe, sino fue jefe y después ha seguido siendo jefe de muchas tareas distintas y continuamos siendo amigos, naturalmente. Es una persona que ha estado siendo el maestro de muchos de nosotros en el tema de educación, en el tema de educación especial, en el tema de la inclusión, en el tema en su momento de la integración, y tuve la suerte de estar trabajando con él desde hace mucho tiempo en el tema de la integración escolar, cuando se plantearon esos parámetros y el progreso que vamos teniendo hacia la inclusión educativa con parámetros mucho más comprometidos, mucho más amplios y mucho más completos. Ha ocupado todo el rango del sistema educativo: maestro, inspector, jefe de servicio, inspección, jefe de inspección, el ministerio también estuvo de subdirector general, en fin, ha hecho un conocimiento, tiene un conocimiento exhaustivo de lo que es el sistema, por un lado y por otro lado. Y lo mejor de todo es que sigue contando cosas nuevas, novedosas, y que no se ha quedado en la historia de no sé dónde. Es un jubilado hiperactivo, pero bueno, esto ya lo sabéis todos los que lo conocéis de cerca, y no voy a ocupar mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Pues le cedo la palabra y comenzamos. Cuando te presenta un amigo puede decir cosas que uno no se reconoce, pero bueno, gracias Javier, gracias. Dentro del marco de la educación inclusiva, el primer indicador es: todo el mundo se siente bien acogido. ¿Estáis bien? Pues vamos a empezar. Unas preliminares: organización de la clase para atender la diversidad funcional. Los que tengan sueño y ronquen, por favor, a la última fila, y los otros ya por aquí delante, ¿vale? Bueno, me toca presentar una mesa de experiencias que singularmente cada una de ellas nos remite a aspectos fundamentales, factores claves de la educación inclusiva o de la inclusión educativa. Pero antes de empezar a que los participantes nos cuenten sus cosas, yo quiero hacer alguna reflexión en torno a algunas precisiones de las barreras, sobre barreras. Hemos escuchado a los ponentes que han hablado de accesibilidad universal. Hemos escuchado a Gerardo, que nos ha hablado del derecho, de la educación inclusiva como derecho, aspectos vinculados a valores, a la ética, a la deontología profesional. Hemos oído hablar de un modo indirecto de los ajustes razonables, las dos palabras en las que muchas veces la Administración educativa, y esta es una de las barreras, hace referencia a ellas para optar por decisiones de escolarización en entornos más restringidos o por la ausencia de recursos. Entonces me gustaría, visto que todo o casi todo esta mañana del marco de referencia general se ha abundado en él, sí que me gustaría hacer un mínimo repaso de algunas de las barreras presentes. Si hablamos de tres ámbitos de barreras, yo empezaría por la Administración educativa, en el sentido de que las políticas educativas hacia la inclusión no son solo políticas de blanco y negro en el diario oficial. Si las políticas escritas en los diarios oficiales no se acompañan de la dotación de los recursos necesarios, del cambio de las políticas organizacionales y de la dotación de los recursos necesarios para su implementación, estaremos hablando de una falacia. Estaremos hablando de algo que no es. A veces en los discursos políticos estamos acostumbrados a oír inclusión, inclusión, como si fuera una realidad. Y yo os digo que es un deseo, es un sueño, una lucha permanente por los derechos de la ciudadanía, del conjunto de la ciudadanía. Hablando de las barreras de la Administración,
podemos encontrar cuando se nos predica autonomía de los centros y después estamos encorsetados en normativas muy cerradas, poco abiertas. La inclusión requiere interdisciplinaridad, trabajo en equipo, disponibilidad de tiempos y espacios para el análisis dialógico y construcción conjunta, y carecemos de esos tiempos y esos espacios. Es una barrera, por lo tanto, también el propio currículum que lo determinan las administraciones educativas bajo los estándares, unas veces, sobre contenidos que abundan en contenidos repetitivos, que nos llevan al paradigma de la educación bulímica, como decía Gerardo. Se aprende para vomitar el día del examen y después no me acuerdo, y no desarrollamos competencias. Tendremos oportunidad de escuchar a Esperanza y compañía sobre el diseño universal, y hablar de diseño universal es un compromiso profesional y ético de los docentes. Diseño universal de políticas, prácticas y servicios de los docentes reclama los necesarios ajustes de su programación, de su práctica, para hacer posible que todos aprendan, todos participen, todos se comuniquen y todos desarrollen lo que son las competencias que deseamos que todos alcancen. Si siguiéramos con la Administración, tendríamos que cambiar también los marcos normativos sobre la evaluación o sobre los procedimientos establecidos para la escolarización restringida de determinados alumnos. Gerardo ha hablado del dictamen como un elemento retardatario de la inclusión y ha hecho una llamada a los equipos psicopedagógicos, a los orientadores. Tenemos que hacer una revisión de la evaluación psicopedagógica desde la perspectiva inclusiva. Nuestra orientación tiene que ser basada en un enfoque en el que permita la profesionalidad ampliada, en el que el conjunto de los profesores y profesoras, junto con el orientador y el resto del equipo, y todo, incluido la familia y el alumno, participen también en la evaluación. No podemos estar bajo modelos paramédicos, léase DSM-5, basado en la defectología, en el déficit, que origina a veces atribuciones causales al déficit para justificar prácticas impropias. Y hay que hacer un reclamo también desde una perspectiva ética y deontológica para la inclusión al conjunto de los profesionales. Tenemos que avanzar en la ética de la justicia, que no es escolarizar solo, que no es estar el niño en el cole, sino cómo está, en qué condiciones, justicia y equidad en la educación. Tenemos que hablar también, como otra barrera posible, la ética de la profesionalidad y la ética de la crítica. Tenemos que ser capaces de asumir nuestros errores, dialogados profesionalmente, para crecer con una fórmula de desarrollo institucional, de desarrollo de la organización, de desarrollo de la profesionalidad. En ese marco, luego entraremos un poquito más, ahora voy a dar la palabra, empezaríamos a plantearnos barreras. Las primeras barreras afectarían al diseño de las políticas educativas. Podéis leer la position paper de la Agencia Europea de Educación, que nos remite a la necesidad de que las políticas educativas que diseñan los gobiernos modifiquen en sus legislaciones aquellos factores que están impidiendo la inclusión. Aquí es un tema que nos concierne a todos. Administración, centros, los centros como responsabilidad social corporativa de una organización que aprende. Los centros están para cumplir una finalidad y una encomienda de gestión ciudadana: educar a nuestros alumnos al máximo de lo posible. Y esa es nuestra responsabilidad. Y los docentes, que debemos acostumbrarnos a que el verbo, lo que decimos, se acompañe de las prácticas reales para la inclusión. Seguiremos hablando. Ahora tengo el placer, el sumo placer, de poder presentar a un conjunto de compañeros y compañeras que están trabajando en ese largo objetivo del desarrollo de la ciudadanía inclusiva, solidaria, ética, desde su particular intervención en sus centros, desde sus deseos de que cambien las cosas, y empezaríamos con uno de los factores que miden
el desarrollo inclusivo de los centros nos remite a la convivencia. El clima escolar es un factor de inclusión. Nos acompaña y expone Alberto Andrés Aguirre, que habla sobre convivencia para la inclusión y educación inclusiva. Estamos limitados en el tiempo, 10 minutos, vamos a ver si nos ajustamos. Gracias. Bueno. Aunque tenemos ahí quien nos marque el tiempo, voy a intentar controlar 10 minutos. Es poco. Es poco para todo lo que me gustaría decir, pero bueno, no voy a entrar en cuestiones generales ni teóricas, sino que la comunicación va un poco sobre distintos recursos prácticos que se pueden aplicar en los centros de cara a conseguir mejorar la convivencia y a la vez hacerlo de una forma inclusiva, porque creo que son términos completamente interrelacionados. Yo creo que uno de los factores más importantes que rompen la convivencia es precisamente la falta de inclusión. La convivencia no solo es el marco de tranquilidad y de seguridad donde hay que desarrollar el aprendizaje, es también un contenido curricular. Entra dentro de las competencias sociales, aunque ahora nos las han trastocado un poquillo, pero dentro de la iniciativa personal, aprender a convivir, a resolver problemas, a relacionarse es fundamental. Y es en esencia una formación fundamental para la vida. No sé si se ve muy bien, pero yo traía una batería de prácticas que se pueden utilizar en las escuelas, en los institutos. Muchas se están utilizando ya y, bueno, las hay más inclusivas, menos inclusivas, y es lo que quería yo por aquí analizar. Desde luego, empezaría por la mediación escolar, que ha sido un boom en los últimos tiempos. Hay muchos centros que ya lo han incorporado dentro de su dinámica, de su funcionamiento, y creo que ha sido estupendo que haya entrado, aunque la mediación no se puede quedar ahí, en la existencia sencillamente de un servicio de mediación que resuelve los problemas después de que se han originado. Y además, normalmente los servicios de mediación se acaban, si la filosofía de la mediación y la filosofía de la paz no se extiende a todo el centro, como sabemos, se queda como una especie de encapsulamiento y acaban muchas veces desapareciendo. Con lo cual, el potencial tremendo que tiene la mediación en un centro puede acabar agotándose, ¿no? Y volver a poner en marcha un proceso pues es complejo. En ese sentido, en muchos centros los servicios de mediación han ido evolucionando hacia equipos de convivencia, equipos proactivos que intervienen en la prevención, en el diagnóstico, en la intervención, que se transforman en grupos de ayuda, no solo a los alumnos, también a los compañeros, a los profesores, al centro, y además incorporan a todo el mundo, a toda la gente de todos los segmentos del centro, ¿no? Padres, profesores, pueden hacerlo. Otra de las vías en las que ha evolucionado la mediación es en la creación de programas de ayuda, los programas de ayuda, de tutorizaciones, etcétera. Yo os iba a hablar en ese sentido. Esa sería una imagen de lo que es la mediación. La mediación, ya digo que me parece estupendo y es una forma por la cual han entrado muchas cosas nuevas en los centros, pero la mediación no deja de crear especialistas en resolución de conflictos, cuando lo ideal sería que fuera toda la comunidad educativa la que aprendiera a resolverlos, ¿no? Hay estrategias como, por ejemplo, las estrategias de la prevención que dice Paco Cascón, que trabajan sobre todo la cohesión de grupo. Voy a saltar eso, pero si alguien quiere saber más, pues tenéis, a Paco Cascón todo el mundo le conoce, ¿no? Pero la creación de grupo es esencial.
Otra de las estrategias, que está un poco vinculado con lo que mencionaba de los programas de tutorización o de alumnos ayudantes o acompañantes, sería el programa TEI. El programa TEI, no sé si lo conocéis, el programa de tutoría entre iguales, es un programa que tiene una ventaja sobre los programas de ayuda en general. Es un programa que afecta a todo el alumnado. Si no lo habéis oído nombrar, es un programa que empezó en el Instituto Front Marítim de Barcelona por Andrés González Bellido, lo puso en marcha hace casi 14 años y últimamente está teniendo un desarrollo espectacular en toda España. Debemos de ir ya por los 500, 600 centros que lo están desarrollando. Consiste en que al alumnado de primero se le asigna un alumno de tercero como tutor. La ventaja que tiene eso respecto a otros programas es que todo el alumnado, y digo todo, incluyendo alumnos con discapacidades, en mi centro teníamos también niños con síndrome de Down que eran tutorizados y eran también tutores, pero todos tienen la oportunidad de ayudar y todos tienen la ayuda de otra persona cuando llegan al centro. Es un programa que se hace en primaria y en secundaria y que se hace, como os digo, solo en 2 niveles. Os voy a poner una diapositiva de los resultados en mi centro el año anterior a aplicar el programa TEI y el año posterior. En el año anterior a la aplicación del programa TEI, las incidencias de menores y mayores, en general, bueno, todas las incidencias en primero, pues alcanzaban esos números que tenéis ahí en rojo, 484 casos, ¿no? Después de la aplicación del programa se redujo a una tercera parte. Tener en cuenta que en segundo, por ejemplo, que había menos incidentes, el número de incidentes aumentó, porque en segundo no se interviene. Este año, me imagino que los alumnos que están en segundo son los que han pasado ya por primero, y esos lazos que se establecen entre primero y tercero se continúan entre los de segundo y cuarto. No me voy a detener más aquí porque hablar del programa TEI nos llevaría bastante más tiempo y tengo más cosas que contaros. Pero es un poco para que veáis. Fijaros también en tercero, la incidencia del programa en tercero es muy evidente. Los alumnos que ayudan también, al estar sensibilizados ante la violencia y ante bueno, pues el acoso y todo esto, bueno, pues tienen unos cambios de actitud también bastante importantes. ¿Y esto? Ostras, bueno, estos son... Hay una cosa que también tiene que ver un poco con lo que os decía de la mediación. La mediación crea élites. Hay otras formas de abordar la construcción de la paz en los centros. Es hacer que todo el alumnado, no solo los que son mediadores, conozcan técnicas de resolución de conflictos y de mediación. Ahí os he puesto un ejemplo de los famosos triángulos de Galtung. Bueno, estos triángulos de Galtung y otra serie de estrategias de diagnóstico se utilizan en programas como el programa Sabona, que utiliza las técnicas de resolución de conflictos a escala internacional. En centros de Noruega se creó este programa Sabona, se aplica en centros educativos, centros sanitarios, mundo del trabajo. Bueno, a pequeña escala yo he visto trabajando a un nivel muy elemental a niños de infantil y de primaria, identificando los conflictos de una forma muy práctica, ¿no? Lo ideal es eso, tener a lo mejor, incluso como hacen en las escuelas de Noruega, 1 hora al final de la mañana de los viernes para poder formar a todo el mundo, A ver si termino con esto. ¡Ay, me he pasado! Bueno, esa que tenéis aquí es otra de las imágenes de las herramientas de diagnóstico del programa Sabona, que son las 5 salidas al conflicto. Nosotros casi siempre nos movemos en ese plano más bajo, el de las salidas en las que alguna de las partes pierde lo importante y lo difícil, y por eso la escalera es subir al otro plano, donde buscamos soluciones a los conflictos en las que todas las partes ganen. Como os digo, simplemente os voy a dejar aquí puestas ideas. Hay otra fórmula muy potente de trabajo de la convivencia en los centros que tiene que ver con la propia organización de los centros, son las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje tienen
un modelo dialógico de resolución de conflictos, y ahí tenéis el decálogo, los 10 puntos básicos del modelo dialógico. Las comunidades de aprendizaje no solo gestionan el aprendizaje, gestionan también la convivencia con estrategias, pues eso, dialógicas, básicamente. No sé qué me queda ya. Bueno, creo que todo eso no es suficiente, aunque muchas de las medidas nos pueden llevar a un cambio más importante, como decía Manuel, que es el cambio en los procesos educativos. En ese sentido, también quería daros a conocer aquí el proyecto Roma, que es un proyecto de educación inclusiva por proyectos cooperativos, que trabaja, al trabajar de forma cooperativa la adquisición del conocimiento, basándose en la asamblea, al final, pues estamos trabajando la convivencia y a la vez cambiando las prácticas educativas hacia una educación de calidad, inclusiva, porque en el proyecto Roma todos los alumnos son susceptibles de aprender y de mejorar y de progresar, y además el hecho de que entre ellos se ayuden a participar en esos proyectos cooperativos es una enseñanza de la cooperación, de la solidaridad y de la democracia en la práctica. También tengo unas estadísticas, por si alguien duda, tengo otras académicas, pero aquí lo que nos interesaba era la visión de la convivencia. Es muy importante, creo yo, tener en cuenta que lo primero que hay que hacer para trabajar la convivencia es reducir la exclusión. En muchos centros, y lo quiero denunciar, la exclusión se tapa con excusas de formas diferentes. En muchos centros se utilizan las líneas lingüísticas, por desgracia de las líneas lingüísticas, yo creo que es flaco favor para ellas. Ahora vamos a tener lo del inglés, cuidado, porque ahí va a haber una segmentación del alumnado también bastante fuerte. Nosotros trabajamos en el proyecto Roma en un grupo hace unos años de PIB y ya tengo que terminar. Ahí tenéis en azul, serían los resultados de las incidencias del grupo en el que trabajamos el proyecto Roma. En la columna central serían ese grupo del mismo nivel lingüístico y en la derecha tendríais los grupos de élite que suelen ser menos conflictivos. Bueno, ahí me quedo. Si tenéis alguna pregunta después. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Como decía Gerardo esta mañana, hace falta tiempos y espacios para poder, y a Alberto le hemos puesto una barrera, los 10 minutos. Seguiremos. Siguiendo con el marco de las barreras, cuando hablamos de los centros, una de las barreras básicamente es la cultura. Y la cultura que afecta al proyecto educativo identitario de un centro, cómo enfoca, aborda la inclusión y la equidad en educación. Nos acompaña ahora Miquel Ruiz, director del Colegio Concertado Santa Cruz de Mislata. Yo siempre les digo que es un colegio de alto standing, porque es como un colegio de la ONU, pero sus alumnos no son hijos de los funcionarios, son de los refugiados internacionales, de otros y otras culturas. Y aquí tenemos a Miguel, que nos va a presentar su comunicación sobre formación dialógica en el paradigma de la escuela inclusiva. Molt bé. Gràcies, Manolo. Gràcies per l'atenció que sé que em prestareu a una comunicació que l'únic que pretén és mostrar-vos una experiència de centre i una experiència de centre que, intentant lligar en la presentació que ens ha fet Gerardo abans, el que pretenia era posar-nos a pensar, intentar plantejar-nos una reflexió al voltant del treball que estàvem fent en l'escola i de cap a on podíem continuar avançant en el nostre treball d'aprofundir en aquest procés de la inclusió. Manolo ha fet una descripció molt gràfica de les característiques de la nostra escola. La nostra escola és com el nostre barri. Vull parar-me en la primera diapositiva perquè suposo que coneixeu el monument, és la Santa Creu de Mislata, la Creu de Terme, i al voltant d'esta creu està la nostra comunitat educativa, una comunitat educativa molt singular, com totes les comunitats educatives, i que en el nostre cas té la característica de la seva diversitat. La seva diversitat respecte a la procedència de l'alumnat,
Sí que és de veres que en la nota singular, certament, d'alumnat que prové del centre d'acollida de refugiats de Mislata, però que al voltant d'aquest alumnat hi ha una gran majoria de simplement xiquets i xiquetes del barri de la Creu. Nosaltres som l'escola de la Creu i des de fa molt de temps veníem desenvolupant diversos programes de compensació educativa. Va sorgir la necessitat de plantejar-nos una renovació en la nostra manera de pensar i en la nostra manera d'entendre el treball que fèiem en el nostre alumnat, en les nostres famílies i en la nostra organització com a centre. I arran d'això ens vam plantejar la possibilitat de fer una autoavaluació interna en què va participar tot el professorat de l'escola al voltant de l'Index for Inclusion i al voltant d'una altra pota fonamental d'aquest treball, que fou el treball dialògic. El treball dialògic entre tot el professorat del centre al voltant d'aquest plantejament. Anirem directament a una miqueta quins van ser els objectius que em van plantejar inicialment. Els tenim així detallats, vos els resumisc una mica. En primer lloc, volíem propiciar aquesta reflexió interna al voltant del paradigma de l'escola inclusiva. En un segon moment també volíem fer una anàlisi, és a dir, que aquesta reflexió comportara mirar-nos a nosaltres mateixos i, d'alguna manera, a partir de les dimensions que constitueixen l'Index for Inclusion, veure on podíem situar la tasca que com a centre estaven desenvolupant. En tercer lloc, un aspecte molt important d'aquest treball va ser també la recerca de canvis. Estàvem reflexionant, estàvem analitzant-nos perquè volien canviar i volien que aquests canvis es plasmaren en aspectes de tipus organitzatiu, metodològic, que d'alguna manera acostaren la pràctica, les pràctiques que estaven realitzant en el dia a dia a un model d'inclusió. I finalment el que volíem és, com a conseqüència de tot aquest treball, enfortir el projecte educatiu del centre i plantejar mesures de millora que foren en aquesta línia del procés de la inclusió educativa que este matí també se'ns ha presentat. Resumint, este era una miqueta el plantejament inicial del que volíem. Reflexió, anàlisi, recerca de canvi i millora. Per fer tot això possible, en cadascun d'aquestes fases, d'aquests passos, van posar en marxa diferents accions. Tot això va prendre forma en un seminari formatiu on, com vos he comentat adés, van participar tots els professors, tots els mestres i totes les mestres de l'escola. Nosaltres som una escola cooperativa i som una escola cooperativa que té etapa d'infantil, primària i secundària. De manera que un gran assoliment d'aquesta acció va ser reunir-nos a tots, independentment de la nostra etapa, i no només reunir-nos a tots, sinó també plantejar un treball en grups d'internivells. En aquesta primera fase de reflexió el que vam fer va ser dedicar diferents sessions a reflexionar al voltant de l'educació i vam adoptar la forma, este diàleg, de les tertúlies dialògiques, en què en grups internivells de professorat vam anar tocant diferents aspectes de la realitat del món educatiu, més pròxima, més llunyana, i d'alguna manera vam anar fent saó al voltant de la reflexió que ens interessava. Posteriorment va entrar la fase d'anàlisi. En la fase d'anàlisi el que vam fer va ser, primer de tot, conèixer la ferramenta de l'Index for Inclusion i començar una autoavaluació individual a partir de la ferramenta de l'índex per veure'ns a nosaltres mateixos, com vos he comentat abans, per fer-nos una primera foto. Posteriorment, en la fase de la recerca del canvi, el que vam fer va ser, a partir dels grups internivells de professors que ja havíem d'alguna manera fet servir en el moment de les tertúlies dialògiques, el que vam fer va ser uns informes evaluatius on, a partir de l'autoavaluació individual de cada mestre, de cada professor, van elaborar uns informes conjunts d'anàlisi de la situació de l'escola. I finalment, a partir d'aquests mateixos grups internivells i a partir dels informes avaluatius generats, el que vam fer va ser arribar a unes conclusions i elevar unes propostes de millora conseqüència del treball que havien fet cadascun d'aquests grups.
Un aspecte molt interessant de tot el treball que van realitzar durant el seminari va ser precisament conèixer la ferramenta de l'Index for Inclusion. Així hem intentat esquematitzar les seues diferents dimensions i per cadascuna d'elles els continguts principals que tracten, i només volia destacar-vos un parell de coses. La primera és que, per descomptat, una de les coses que vam treballar en el seminari va ser precisament la part de conèixer els objectius i els continguts de l'índex com a eina d'autodiagnòstic i com a eina de reflexió al voltant de les pràctiques, al voltant de la cultura i al voltant de les polítiques que desenvolupem en el centre, i de les tres dimensions que en constituïssin l'índex, finalment es van centrar en la primera, la dimensió de crear cultures inclusives. És a dir, van reflexionar, ens van autodiagnosticar, diguem, al voltant de tot el que l'índex prescriu en relació amb la creació d'una comunitat segura, acollidora i col·laboradora, i també en tot el que fa al desenvolupament de valors inclusius compartits per tothom. Dins d'esta dimensió de crear cultures inclusives, l'índex estableix dues seccions, la de construir una comunitat, en primer lloc, en segon lloc, establir valors inclusius, i per a cadascuna d'aquestes seccions n'hi ha tot un seguit d'ítems, d'indicadors sobre els quals s'estableix l'autoavaluació del centre en cadascun d'aquests aspectes. Vos he posat així un recull dels documents que vam anar elaborant, dels diferents annexos individuals d'avaluació, els documents de grup, les plantilles que vam usar, en què d'alguna manera ens permetien treballar en grup i arribar a les conclusions i als acords en funció de les diferents visions i valoracions que feien per a cada indicador. I també una de les conseqüències també d'aquest treball, lògicament, va ser en una primera part una fase una fase de veure una miqueta la foto d'aquesta autoavaluació que ens havíem fet. Per exemple, aquest és el resum dels indicadors corresponents a la secció de construir una comunitat, on apareixen els diferents resultats per a cadascun d'aquests indicadors, els resultats d'establir valors inclusius, i això va ser la primera part del treball, perquè arran d'aquests resultats globals i de les valoracions per a cadascun dels indicadors de cada secció és que van generar les propostes, les conclusions i les propostes de millora que va ser el final del treball. Per acabar ràpidament, perquè queden un parell de minuts, vos he intentat resumir així quin és el balanç de tot el procés i dels resultats que vam assolir. El més important no està en aquesta diapositiva, realment. El més important és que, gràcies a aquest treball d'autoformació dialògica, van descobrir que n'hi havia moltes coses que fèiem, que estaven en el camí del que volíem, si pensem en inclusió educativa. N'hi havia algunes coses que no coneixíem i que vam anotar com a àmbits que havien de posar en marxa perquè enteníem, després del treball realitzat, que eren elements importants en aquest procés, en aquest camí de la inclusió educativa. I també, al voltant de tot això, vam veure algunes pinzellades valoratives que ens van resultar interessants. La primera, més important, és que es va donar a conèixer entre tot el professorat del centre que era això del paradigma de l'escola inclusiva. Abans, quan començàvem este congrés, una de les motivacions que tots tenim és, quan parlem d'inclusió educativa, de què parlem? Gràcies a aquest seminari, molts companys i companyes van tindre un coneixement molt més cert i molt més concret del que tenien abans de començar de què era això de la inclusió educativa. Una segona cosa molt important és que van conèixer una ferramenta que està validada, que és fiable, que serveix per a fer un diagnòstic de la realitat dels centres i que és una ferramenta que ens serveix també per avançar a l'hora de generar propostes de millora en la nostra tasca educativa, que és l'Index for Inclusion. En tercer lloc, un altre aspecte molt important, este matí s'ha dit i segurament no siga el més cridaner, però per a mi és absolutament essencial. Tota la reflexió que vam realitzar ens va servir per a
pensar, per a repensar-nos i també ens va servir per a donar-nos compte de la importància que tenen les paraules a l'hora de referir-nos a la realitat que ens envolta, especialment quan fem de mestres en el dia a dia i quan parlem de la nostra escola, del nostre projecte educatiu i de les coses que volem aconseguir els nostres xiquets i les nostres xiquetes i les nostres famílies. Esta part de ser conscients de la importància que tenen les paraules i els pensaments que comporten aquestes paraules va ser un dels aspectes que personalment jo més vaig valorar de tot el camí. I finalment, també una altra conseqüència positiva del treball va ser prioritzar les necessitats formatives del professorat per al futur més immediat. Esta visió de conjunt que ens donava l'aplicació de l'índex i les tertúlies que van realitzar ens van servir també per a tindre més clar els objectius a curt termini referents a la formació del professorat en resposta a les necessitats del nostre alumnat i de la nostra escola. No res més. Gràcies per la vostra atenció i després, si tenim possibilitat d'entrar en el debat, a la vostra disposició. El proceso dialógico de construcción conjunta de los significados de las palabras y de la acción nos es permitido cuando trabajamos del modo en que han trabajado los maestros y maestras, los profesores y profesoras de un centro que tiene infantil, primaria, secundaria, formación profesional, de un modo dialógico e internivelar. Ponemos a vuestra disposición el índice transformado en escala Likert y instrumentos de evaluación interna, por si alguno tiene interés en ello. Estamos a vuestra disposición para compartir todo lo que sea compartir. Continuamos con la sesión y ahora tenemos a continuación a Santiago Traver Albalat y Ana Pitars, que nos dan otra pincelada sobre aquellos factores que transforman la escuela mediante metodologías, mediante formas de afrontar la enseñanza de un modo distinto al de la talla única, al de la escuela homogénea, en la atención a la diversidad desde una perspectiva multinivel y aprendizaje cooperativo. Tiene la palabra Santiago y Ana. Ana y Santiago. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La nostra experiència s'ubica en una aula concreta, en una aula de primària, d'acord? I us explicarem d'una manera molt concreta com emprem formats pràctics d'integrem l'ensenyament multinivell i l'aprenentatge cooperatiu. L'experiència va començar a l'inici d'aquest curs, l'estem desenvolupant en el Col·legi Públic Mestre Gent d'Artero de Castelló de la Plana, on Anna és la tutora, una de les tutores de sisè de primària, i jo soc un dels mestres de pedagogia terapèutica del centre. Concretament ens ubiquem en una aula de sisè de primària de 20 alumnes en l'àrea de Valencià i n'hi havia 5 alumnes en desfasaments curriculars. Cadascun el vam ubicar en un dels equips de base de l'aula, que estava estructurada de manera cooperativa. El nostre repte era com podíem atendre la diversitat d'aquesta aula d'una manera inclusiva. Mitjançant la docència compartida vam emprar dues estratègies didàctiques inclusives molt potents, pensem, com són l'ensenyament multinivell i l'aprenentatge cooperatiu. Entenem la docència compartida com un acte de col·laboració entre docents que sí que requereix una acurada planificació per tal d'atendre les necessitats dels nostres alumnes. Pel que fa a l'ensenyament multinivell, pensem que s'ha de planificar una única lliçó per a tot el grup classe, per tant hem d'individualitzar i flexibilitzar la nostra ensenyança per evitar donar programes diferents i incloure tot l'alumnat en l'aula. I finalment entenem l'aprenentatge cooperatiu des del programa didàctic inclusiu Cooperar per aprendre a cooperar, que és un programa didàctic per a introduir l'aprenentatge cooperatiu a l'aula, i des d'aquest programa s'entén l'aprenentatge cooperatiu com l'ús didàctic de grups reduïts d'alumnes, generalment de composició heterogènia, dins de l'aula, evidentment, però amb una estructura de l'activitat que potencia la participació equitativa i la interacció simultània, per aconseguir dues finalitats: que cada alumne pugui aprendre els continguts de les assignatures al màxim de les seves possibilitats, al mateix temps que aprenga la competència cooperativa. Doncs com podíem adequar aquestes metodologies als nostres alumnes?
Ens vam basar en un primer moment en les 4 fases de l'ensenyament multinivell, la primera de les quals és la identificació dels conceptes subjacents. Mitjançant una reunió setmanal d'una hora entre Santi i jo, identificàvem els conceptes subjacents, que són aquells conceptes que són generals i comuns per a tots els alumnes de la classe. D'estos conceptes subjacents se'n deriven uns continguts que en el nostre cas també són comuns a tots els alumnes i a la vegada de cada contingut es deriven objectius que poden ser un objectiu o diversos i que ja tenen els nivells de competència curricular dels alumnes, és a dir, que ja no són comuns. En la segona fase de l'ensenyament multinivell, que és el mètode de presentació de la informació, com ho vam fer per a integrar l'aprenentatge cooperatiu i l'ensenyament multinivell? Doncs ja una vegada treballant dins de l'aula, començàvem utilitzant les estructures cooperatives simples, 1, 2, 4 i foli giratori per tal d'identificar els coneixements previs dels alumnes. I per tal de presentar la informació sempre utilitzem diversos suports. Per exemple, en suport visual utilitzem la pissarra digital, en suport cinestèsic fem una activitat, per exemple, de dramatització i en suport auditiu ens ajudem de l'explicació del mestre o dels propis companys. D'esta manera ens assegurem que tota la informació sigui sempre accessible a tots els nostres alumnes de diverses maneres diferents. En la tercera fase de l'ensenyament multinivell, que és mètodes de pràctica, com integràvem l'aprenentatge cooperatiu i l'ensenyament multinivell? Doncs també treballant a l'aula, ja a l'hora de realitzar activitats, les realitzem utilitzant les estructures cooperatives llapis al mig i 1, 2, 4. D'esta manera ens assegurem que la participació entre els membres de l'equip sigui equitativa. També utilitzem aquestes estructures d'una manera flexibilitzada, ja que els alumnes treballen amb activitats a diferents nivells de complexitat. Aquests nivells de complexitat atenen a les diferents competències curriculars dels nostres alumnes i estan dissenyades en base a la taxonomia de Bloom. Darrerament, en la quarta fase de l'ensenyament multinivell, que és els mètodes a utilitzar per a l'avaluació, integrem l'aprenentatge cooperatiu i l'ensenyament multinivell de la següent manera. Treballant també a l'aula, realitzem una avaluació amb l'estructura cooperativa simple, el número. Aquesta estructura ens permet avaluar tant el producte de l'equip com la participació i la interacció entre els membres de l'equip durant el procés de treball. D'esta manera tenim evidències de la competència cooperativa de tots els alumnes. També realitzem una avaluació criterial, que és aquella que avalua en corresponència als diferents nivells de competència curricular dels alumnes i d'esta manera avaluem els continguts referents a la competència lingüística. Doncs bé, amb la posada en pràctica de les 4 fases de l'ensenyament multinivell i la seva integració de les lectures cooperatives simples flexibilitzades han emergit algunes reflexions, però una de les que considerem més importants és la que respon a la següent pregunta. Què necessiten els nostres alumnes per a construir des de la pràctica aprenentatges autèntics? Pensem que és imprescindible una estructura d'aula cooperativa, sobretot els processos d'ajuda i regulació entre iguals. Pensem també que és molt important realitzar activitats obertes, que són més autèntiques, significatives i contextualitzades i properes a l'alumnat, i consubstancials a aquestes activitats també tancades, que són activitats multinivell, repetitives, però que també són necessàries, pensem, per a que els alumnes automatitzen els aprenentatges instrumentals. Podeu veure un exemple de cadascuna d'elles en cadascun dels codis QR. Què pensem els implicats d'aquesta manera de treballar a l'aula? Les famílies, els alumnes, nosaltres mateixos? Si mirem la veu de l'alumnat fa referència a ajuda, diversió, alegria, a més possibilitats d'aprendre, tot i que també ens hem trobat resistències per part d'algun alumne a l'hora de treballar de manera cooperativa i a l'hora de treballar amb diferents nivells de complexitat. Per part de les famílies hem trobat referències a satisfacció, a personalització, a alegria, molt important un augment de l'autoestima dels alumnes i també ens han trobat de la mateixa manera algunes resistències, sobretot a l'inici de curs, per part d'alguna família
amb la manera de treballar, la forma cooperativa, de treballar de manera cooperativa amb equips estables. Val a dir, però, que són resistències que han anat desapareguent durant el curs. La nostra pròpia veu parla de la diversificació metodològica, que creiem que ha sigut molt positiva, de la utilització d'eines TIC, que creiem que són molt motivadores i, a més, fan molt accessible la informació a tots els alumnes, però pensem que hi ha moltes coses que s'han de seguir millorant. Per exemple, l'ús sistemàtic de les estructures cooperatives simples, no només enmarcat en l'àrea de valencià, sinó que s'ha de seguir treballant en altres àrees també, i creiem que és molt important el treball de la cohesió en els membres de l'equip, ja que això té una repercussió real a l'hora de treballar a l'aula. Creiem també que hi ha una necessitat de tindre materials, de disposar de materials per tal de treballar a diferents nivells de complexitat. Pensem que és necessari mostrar més exemples concrets de com adequar aquests mètodes a la realitat d'aula, i per això creiem que el nostre camí no acaba així. Volem seguir treballant d'esta manera i creiem que, tal com nosaltres ens nodrim moltes vegades de les experiències que trobem per la xarxa, nosaltres també hem de compartir les nostres experiències, i d'esta experiència ha nascut un blog que es diu Incluir i Compartir, que podeu trobar en la direcció que veieu a la pantalla o mitjançant el codi QR. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gracias, Santiago. Gracias, Ana. Se pueden hacer cosas. Se puede efectivamente cambiar la práctica educativa y se puede trabajar por la inclusión desde el más pequeño rincón de la escuela, avanzando para progresar y, como ellos dicen, compartir, compartir, compartir. Tenemos a continuación los ponentes siguientes. Déjate sorprender, guía para elaborar unidades didácticas integradas para la inclusión. Nos remitiría en el marco de la inclusión al diseño universal, a lo que decíamos antes. Mónica, Esperanza y Estefanía han hecho un trabajo, a mí me parece súper interesante, para poder transformar las prácticas educativas desde donde conviene empezar a hacerlo, desde el aula, desde la oferta educativa, desde ese día a día que hacen los profesores y profesoras. Mónica, Esperanza y Estefanía, tenéis la palabra. Se van a dividir, porque son tres, pero bueno, dentro de la línea del diseño universal para el aprendizaje, el DUA, ellas han hecho una adaptación mucho más avanzada. Muchas gracias y vamos adelante. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queremos decir que estamos muy emocionadas y aunque AESCOM y Gerardo Echeita nos han inspirado siempre a través de sus libros, hay personas que han estado mucho más cerca y nos han acompañado durante muchísimo tiempo con su ejemplo y su orientación. Y le queremos dar las gracias a Manuel Ávila, a Íñigo Benítez y a Javier Agustí por su ejemplo y su acompañamiento. Sí. Lo que os vamos a presentar en realidad es un recurso muy práctico para utilizarlo en el aula, que para nosotros es el sitio donde ocurren las cosas importantes. En el aula para todos y todos dentro del aula. Es un recurso que hemos inventado, por eso estamos las tres aquí, porque somos un equipo que representamos a mucha gente, para el itinerario de formación, de evaluación y programación de las competencias clave. Es un recurso que es una guía para identificar de una manera ordenada y sistemática las barreras a las tres dimensiones de la inclusión que también ha definido
esta mañana Gerardo Echeita. La presencia o acceso, la participación y el aprendizaje en cada uno de los elementos de la unidad didáctica o la unidad de trabajo de aula. Para nosotros esto es muy importante porque nos ayuda de una manera ordenada a identificar esas barreras. Entendiendo de una manera muy resumida, aunque Gerardo ha explicado muy bien, el acceso, la presencia, el acondicionar los entornos de aprendizaje para que todo el mundo pueda estar allí, la participación como cuidar de las emociones y de las relaciones y el aprendizaje para que el currículum formal esté preparado para todos, pero también el currículum que ocurre fuera de los centros, que es imprescindible para las competencias, el currículum familiar y el currículum lo que se aprende en contextos sociales. Por otro lado, se combinan las celdas, como veréis, con los elementos de una unidad didáctica de trabajo, que puede ser una tarea o un proyecto interdisciplinar, para el desarrollo y el aprendizaje de las competencias clave en cada uno de sus elementos. Como veis, la tarea o el proyecto siempre hacen algo que tiene importancia y que se usa. La parte curricular, que es fundamental, el desarrollo didáctico para aplicar y crear ambientes de aprendizaje que promuevan la aplicación de esos conocimientos, la evaluación de los aprendizajes de todos los alumnos, de todos absolutamente, y la participación sistemática y planificada de las familias y el entorno. ¿Cómo lo hemos construido? Lo hemos construido utilizando dos instrumentos que para nosotras han sido muy importantes. Primero, el INDEX, la dimensión práctica del Index for Inclusion, en concreto la dimensión C2, orquestando el aprendizaje. Hemos visto todos los indicadores y hemos seleccionado de entre esos indicadores los que se referían a la unidad didáctica y los hemos ordenado en esas casillitas, reformulándolos. Pero además, y como sabemos que el diseño universal es un derecho y es una ayuda para que realmente se haga posible que la propuesta de unidad didáctica sirva para todos, como tiene intención el diseño universal, evitando posteriores modificaciones y que de entrada se diseñen las cosas para todos, hemos cogido las pautas del diseño universal traducidas por el equipo de Dualetic, en la que se ofrecen de una manera sistemática y ordenada opciones múltiples para la representación, opciones múltiples para la expresión de los conocimientos y el aprendizaje y opciones múltiples para la motivación. Y con esos elementos hemos construido la guía. Desde el principio nos planteamos que lo que queríamos era hacer una herramienta y por eso es déjate sorprender. Sorprenderte porque queremos que cada profesor se sorprenda hasta dónde pueden llegar sus alumnos y que partamos de esa reflexión, es decir, partir de una reflexión, como han comentado los compañeros antes, para poder transformar cada cosa. Y nos planteamos, ¿qué necesitamos? Pues todo lo que está en esa rueda. Primero, partir de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque los hemos de mirar, igual que cuando hacemos una evaluación psicopedagógica, es decir, conocer sus necesidades, qué necesitan de nosotros y qué necesitan de los demás. Conocer sus intereses, porque si no movemos sus intereses, la motivación no va a existir nunca. Y además, hacerlos protagonistas de verdad y darles la voz y utilizarla, porque a veces les damos la voz, pero luego esa voz se queda ahí y no se utiliza. También, por otro lado, dominar el currículum. ¿Por qué? Porque si no dominamos el currículum, él nos va a dominar a nosotros. Y lo que es condición imprescindible es que aquellas propuestas que nosotros hacemos lleven una práctica cultural, artística, social, científica, pero una práctica en la que ellos sean los protagonistas y ellos estén encima de la realización. Los profesores y maestros hacemos muchas cosas, pero en realidad lo que nos interesa es moverlos a ellos y que sean ellos los que lo realicen en primera persona, incluso que decidan qué es lo que quieren hacer en un momento dado. Y por otro lado, esto es imposible si no contextualizamos aquello que saben dentro de su entorno, el ocio, las familias y ese contexto cultural y social donde está integrado el centro, el instituto, etcétera. Por lo tanto, ahí esto es una realidad que para nosotros es importante y sabemos que no lo podemos hacer solos. Y hay una realidad que es que o trabajamos conectados o este trabajo es inviable.
Nosotras somos 3 y ya somos un equipo que lleva detrás un montón de gente. Yo creo que con otros 3 de otro centro y con esas comunidades que tenemos en estos momentos virtuales y de comunicación, y ahí yo le doy las gracias también a Mabel, que nos conecta continuamente a todos nosotros, y esto nos permite y nos va a permitir a partir de este momento también trabajar conectados. Y después de decir lo que decimos, ¿cómo hacemos de forma práctica lo que decimos? Bien, yo voy a tratar de hacer un recorrido por las diferentes partes de la guía para ejemplificaros en algunas de las partes que hemos seleccionado para que comprendáis el trabajo que hemos hecho. Si empezamos en la parte de acceso y nos centramos en lo que es el diseño de una tarea o de un proyecto, pues para nosotros es importante que los profesionales, antes de aplicar el diseño que vamos a proponer a toda la oferta de los niños, también podamos chequear, por ejemplo, si todos los alumnos y las alumnas a las que va a ir dirigida la actividad tienen las mismas posibilidades para acceder a la información que van a necesitar para hacer las actividades y los ejercicios. En este sentido, pues es importante que pensemos en poder introducir, por ejemplo, formatos flexibles en cuanto a si la información va a ser por vía visual, poder establecer alguna serie de subtítulos o de claves de símbolos. O, por ejemplo, si la información va a ser por vía auditiva, poder establecer algún tipo de símbolos, y si tenemos que favorecer, por ejemplo, la comprensión entre diferentes idiomas, el poder proponer diferentes señales visuales no lingüísticas o utilizar herramientas electrónicas que favorezcan la traducción simultánea o, por ejemplo, hacer uso de textos multimodales. Bueno, si pasamos a la parte del desarrollo didáctico, pues sería importante chequear que nuestro diseño, por ejemplo, ha propuesto de forma flexible los diferentes tiempos y espacios. O, por ejemplo, si hemos tenido previsto la colaboración de los profesionales de apoyo. Claro, en este sentido, pues nosotros podríamos plantearnos el proponer a los alumnos diferentes alternativas para utilizar los tiempos o diferentes plazos para poder entregar los trabajos o, por ejemplo, que tengan interacciones diferentes con los materiales didácticos en función de sus necesidades y de sus características. Y si tuviéramos que contar con la colaboración de los profesionales de apoyo, pues podríamos intentar que estos sirvieran de ejemplos, de modelos, que pudieran favorecer que los alumnos utilicen guías para acceder al aprendizaje. Bien, si pasamos a la parte de la participación y nos centramos también en la parte del diseño de la tarea o del proyecto, podríamos, por ejemplo, reflexionar en torno a si nuestros alumnos se sienten todos capaces y motivados para poder realizar la tarea que les vamos a encomendar. O, por ejemplo, si hemos intentado pactar con ellos pautas para poder regular el comportamiento o las emociones negativas frente a la dificultad de la tarea. Claro, en este sentido, por ejemplo, sí que en el DUA hay una parte que nos ofrece diferentes posibilidades o diferentes opciones para poder captar el interés de nuestros alumnos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo que puedan ellos participar en el diseño de las actividades o, por ejemplo, en el establecimiento de objetivos comunes para todo el grupo, o si queremos intentar frenar las emociones negativas de cansancio, de frustración frente a una tarea, pues podemos utilizar recordatorios para las tareas comunes o, por ejemplo, alertas para las tareas nuevas o, por ejemplo, tener previsto el combinar tiempos de trabajo con tiempos de descanso. Y luego, pues claro, en la parte de participación es imprescindible que nos propongamos desde el inicio del diseño común la colaboración con las familias. Por eso tenemos que intentar chequear en nuestro diseño de nuestra unidad didáctica si hemos tenido prevista el acompañamiento y la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa no docente, pues para que los alumnos puedan participar y puedan mejorar las interacciones dentro del aula. En este sentido, pues podemos hacer uso de grupos de voluntariados, podemos plantear grupos interactivos, podemos utilizar el aprendizaje cooperativo en el aula o dialógico.
Y ya si pasamos a la última parte, que es la parte del aprendizaje, pues aquí nos vamos a centrar en el estudio, tanto en la tarea como en el desarrollo didáctico, si, por ejemplo, en el producto final se puede realizar a diferentes grados de complejidad o si los procesos que contienen las diferentes actividades pueden movilizar los contenidos en diferentes niveles de dificultad, porque para nosotros, si el diseño común ya tiene previsto esta serie de características, es cuando podremos favorecer una programación multinivel. Y en el tema de la evaluación, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si los instrumentos que hemos diseñado para la oferta común de todos los profesionales pues nos pueden dar evidencias de todos los alumnos, porque realmente si se han adaptado diferentes aspectos de la programación, pues también se tendrán que adaptar los diferentes instrumentos de evaluación. Y ya para finalizar, os presento la guía completa. Evidentemente, nosotros hemos seleccionado una serie de preguntas de algunas de las partes, pero sí que os recomendamos que podáis dirigiros al CD, donde está completa tanto en valenciano como en castellano. Y ya solamente deciros que para nosotras esto ha sido un instrumento que siempre que hemos propuesto a los compañeros hemos pretendido que ellos lo pudieran utilizar de forma flexible, abierta y que se lo pudieran adaptar a su lenguaje, a sus características y a sus necesidades. Y solamente deciros que nos gustaría que si lo utilizáis pues podáis mejorarlo y que realmente os sirva de gran ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Esperanza, Mónica y Estefanía. Era una parte más de esa reconceptualización del apoyo desde la perspectiva inclusiva. Los apoyos, como sabéis, desde la perspectiva inclusiva, son el conjunto de todas las actuaciones que tomamos desde la mínima actividad en el aula, en el cambio estratégico de afrontar la tarea, como otro concepto de apoyos que normalmente aquí siempre remitimos a lo mismo, a aspectos personales y materiales. Desde una perspectiva inclusiva, como decía esta mañana Gerardo, es una mirada distinta, es una forma de hacer también distinta. Supuesto que tenemos muchas cosas muy bien hechas, pero algunas cosas tendríamos que cambiar. Es una oportunidad para el cambio didáctico el tener esta guía. Muchas gracias a Mónica, Esperanza y Estefanía. Y a continuación, siguiendo con las comunicaciones, tenemos ahora a Rosario López, Eulalia Garrido, Patri García y Ana María Martínez, que nos van a presentar una comunicación sobre la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en infantil y primaria, una experiencia interdisciplinar con un equipo compuesto de Charo, que es orientadora, Eulalia, que es maestra de audición y lenguaje, Ana, que es educadora, y Patricia, que es maestra de audición y lenguaje. Nos falta otra que no ha podido venir por circunstancias personales, pero el equipo es multidisciplinar, como veis, e internivelar. Tenéis la palabra. La inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en educación infantil y primaria. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Rosario López, soy la orientadora del Centro Ricos Apena de Castalla y vamos a acompañar esta comunicación con imágenes del centro, del alumnado, de padres y del profesorado, porque la inclusión conlleva la participación de todos. El Centro Ricos Apena es un centro ordinario de casi 600 alumnos y en él se encuentran escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales. Os voy a exponer un caso. Cuando yo empecé a atender este centro, había una alumna en segundo de educación primaria con una discapacidad intelectual moderada, un trastorno de conducta asociado y unas explosiones conductuales muy fuertes. Actualmente, esta alumna cursa quinto, participa en muchas actividades del centro y del aula. Las explosiones conductuales se han reducido notablemente porque ha aprendido a gestionar sus emociones. Sigue teniendo un carácter muy difícil, pero creo que todos hemos aprendido a comprenderla, a aceptarla y a respetarla. Y es muy bonito ver cómo interacciona con sus compañeros. Y otro dato,
hemos comparado el rendimiento académico general de las 4 clases de quinto que hay en el centro y el aula donde se encuentra escolarizada esta alumna no es el que tiene el rendimiento más bajo. ¿Cómo estamos trabajando? Si nosotros lo que queremos es que el alumno aprenda a convivir, que esté junto a sus compañeros, aprender con ellos y de ellos, estas habilidades se tienen que enseñar o creemos que se tienen que enseñar dentro del aula. Por lo tanto, las maestras de educación especial realizan sus intervenciones preferentemente dentro del aula. Y digo preferentemente porque hay ocasiones en las que el alumno necesita salir fuera o hay que enseñarle alguna habilidad muy específica que consideramos que es mejor fuera. Pero por lo general, las maestras de educación especial entran dentro del aula y trabajan con estos alumnos y con sus compañeros. ¿Cómo? Fomentando mucho las interacciones positivas entre ellos, potenciando la tutoría entre iguales y el trabajo cooperativo. De lo que se trata es de facilitarles la participación en la dinámica del aula. Además, cuando estas especialistas entran dentro del aula, se convierten en modelo de actuación, porque observamos que muchas veces el profesorado no se implica por desconocimiento. Voy a poner un ejemplo. En el centro tenemos escolarizados 5 alumnos diagnosticados de trastorno del espectro autista. Con ellos, lógicamente, trabajamos con recursos visuales, sistemas aumentativos de comunicación, pictogramas, agendas de comunicación, etc. Cuando el profesorado ve día a día cómo se trabaja dentro del aula con este alumno, con estos materiales, cómo se responde ante una explosión conductual, poco a poco se va implicando y cada vez son más los docentes que trabajan por la inclusión de estos alumnos. Otra variable que quería destacar, muy importante para la inclusión, es la coordinación. La importancia de la coordinación de todo el equipo docente, la coordinación con servicios externos, tanto médicos como educativos, a los que asisten estos alumnos fuera del horario escolar, y la implicación de los padres. A los padres les invitamos a que participen en las actividades del centro y nosotros en muchas ocasiones les pedimos colaboración y ayuda. Otra actividad que se está realizando en el centro es un taller para alumnos con necesidades educativas especiales. Estos talleres versan sobre cocina, teatro, manualidades, etc. De hecho, las imágenes más divertidas corresponden a este taller. A este taller asisten todas las maestras de educación especial y algunos alumnos con necesidades educativas especiales. A mí en un principio me pareció una actividad un tanto segregadora, pero con el tiempo he entendido que es un espacio en el que se ofrecen aprendizajes funcionales con un carácter lúdico, que gustan mucho y viene bien al alumnado, y que se crean unos vínculos afectivos que después facilitan mucho la inclusión y el trabajo con estos alumnos. Por último, quería hacer referencia a las dificultades. Tenemos muchísimas. El trabajo con estos alumnos es complicado. Hemos recibido quejas de algunos padres que no quieren que en el aula de sus hijos hayan alumnos con necesidades educativas especiales. Ante las dificultades, trabajo en equipo. No hay recetas mágicas. Nosotros nos reunimos, el equipo de educación especial con la tutora, nos reunimos con el equipo de nivel, con el equipo directivo y buscamos soluciones y estrategias. Y creo que realmente los pilares que sustentan nuestra intervención son esos. Por una parte, ese trabajo en equipo y coordinado de todos los que estamos trabajando con el alumnado y, por otra parte, la actitud. Tenemos expectativas positivas hacia nuestros alumnos y sabemos que con la inclusión estamos educando para un mundo un poco más solidario. Ahora mis compañeras brevemente van a exponer unos casos prácticos. Muchas gracias. Hola, me llamo Lali y soy maestra especialista en audición y lenguaje. Quiero contaros cómo hacemos la intervención dentro del aula con una niña de primero que tiene 6 años y es un TEA. Desde los 3 años está escolarizada con su grupo. Cuando entramos, nos sentamos a su lado, le ayudamos con el material, hacemos que participe en las actividades de grupo y provocamos situaciones comunicativas donde va a tener que interactuar con todos los demás. Pero hay veces que se siente invadida por nosotras y entonces nos rechaza, nos dice no, contigo no. Entonces van a ser sus compañeros los que nos van a sustituir y con nuestras indicaciones le van a ayudar en las tareas escolares, ejerciendo el papel de alumno tutor. Son niños y niñas sensibles y próximos a ella. A ellos sí que les acepta casi siempre. Y estos niños se van a sentir importantes porque forman parte de nuestro equipo.
Pero no siempre es tan bonito. Tenemos momentos de explosión conductual, donde muy enfadada se va a meter debajo de la mesa de la tutora, no quiere salir y entonces respiramos y con mucha paciencia conseguimos salir fuera con ella. Cuando ella está relajada, volvemos al aula. En el primer trimestre hubieron padres que se quejaron porque nuestra alumna pegaba y también se quejaban algunos niños. En este momento los padres están tranquilos, las niñas especialmente son sus amigas, han aprendido a entenderla, la quieren y la cuidan. La semana pasada una niña se acercó y me dijo: Lali, de mayor voy a ser maestra. Y yo le pregunté: ¿pero qué? ¿De educación física, de música, tutora? Y me dijo: no, Lali, que yo quiero ser como vosotras. Gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Ana y soy la educadora de Educación Especial. Voy a hablaros de un alumno de Educación Infantil de 4 años con trastorno de espectro autista. Es un niño que no controla esfínteres y su lenguaje espontáneo es muy limitado. Hola, mira, adiós y poquito más. A nivel conductual muestra muy baja tolerancia a la frustración, al punto de que no deja que se ponga una chaqueta un día de mucho calor, origina una explosión conductual en la que utilizamos la extinción, el tiempo fuera, dependiendo de si intenta agredirse o agredir a otros. Para almorzar siempre trae yogur. Comienza solo, pero hay que ir ayudándole a terminar, pues necesita disponer de todo el tiempo de recreo para jugar, relajarse y expansionarse. En el patio hay que supervisarlo en todo momento, pues cuando se siente agobiado por los demás empuja y hay que modificar su conducta. Así pues, será prioritario encontrar la forma de poder comunicarnos con él y convertirnos dentro del aula ordinaria en modelo de referencia para favorecer la interacción con sus iguales. A través de los pictogramas le anticipamos diariamente qué es lo que va a hacer y con quién. En su mesa hemos colocado 3 viñetas con velcro en la que le mostramos la actividad que va a realizar en ese instante, ya sea pintar, picar, escribir, acompañándolo siempre del lenguaje oral y gestual. También utilizamos los pictogramas para trabajar el control de esfínteres y ya realiza la secuencia de miccionar, a excepción del último paso que esperamos que lo consiga en breve. Por todo lo expuesto, deciros que la inclusión con un alumno de estas características solo es posible con el trabajo en equipo, con una estrecha colaboración entre familia y escuela y, sobre todo, con una actitud muy positiva y de respeto hacia la diferencia. Muchísimas gracias por su atención. Bona vesprada, el meu nom és Patricia García i soc mestra especialista en audició i llenguatge. Vos presento el cas d'un alumne amb hipacúsia neurosensorial bilateral severa. La intervenció la realitza dins l'aula i sempre basant-me en indicadors d'inclusió, entre els quals destaque crear contextos comunicatius per tal d'afavorir la comunicació entre ella i els seus iguals a través de xicotetes activitats en grup, representacions teatrals i donar-li el suport, donar responsabilitats dins l'aula, com per exemple ser la missatgera, la delegada, l'encarregada de repartir els llibres, etc. Promoure actituds positives cap a la hipacúsia que presenta, mirant-la als ulls quan ens comuniquem, transmetent-li aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat i, el més important, el temps necessari per a poder comunicar-se. Pel que fa als continguts curriculars, són 2 els instruments que van a vertebrar el seu aprenentatge, com són la llengua oral i la llengua escrita. Per aquest motiu, fem ús d'estratègies metodològiques, com són els sistemes augmentatius de comunicació, la llengua espanyola de signes, la lectura bilabial, els suports visuals, com puguen ser pictogrames, esquemes, dibuixos, a més de material audiovisual subtitulat. Per a ella també són molt importants les ajudes tècniques. Ella fa ús d'uns audífons i de l'emissora FM dins l'aula. Nosaltres treballem sota la premissa de que som una mirada de referència, una mirada de tranquil·litat, de confiança, de seguretat cap a tota la comunitat educativa. Tot això és possible gràcies a una coordinació continuada en el dia a dia, on no existeixen els fracassos ni les excepcions, sinó la confiança i la capacitat de resoldre cap problema en el nostre dia a dia. M'agradaria acomiadar-me amb una afectuosa salutació i amb una frase de Fernando Savater que diu: «Donde hay educación, hay inclusión. No hay distinción de clases, características o condiciones». Gràcies per la vostra atenció.
Bien, hemos visto diferentes propuestas de trabajo abordando diferentes temas y matices y factores desde la perspectiva inclusiva, y yo quisiera, no puedo quitarme el pelo de la cabeza de inspector, de hablar de evaluación. Cuando hablamos de educación inclusiva, un factor necesario de cualquier proceso de cambio, mejora, lleva implícita la evaluación. Es llegada la hora de hacer evaluación sin temores, la evaluación formativa para la mejora de los procesos de las organizaciones. Nos acompañamos habitualmente en los centros escolares de escasa trayectoria de la evaluación interna. A veces, las memorias evaluativas de final de curso, en más de una ocasión, se convierten en agregados opináticos, terapéuticos. Pon eso para que lo lea el director, que se entere el inspector a ver si lo lee. Y no nos damos cuenta y perdemos la perspectiva de nuestra escuela como entidad que tiene una responsabilidad social corporativa. No se aborda la evaluación como un proceso de mejora interna para beneficiarnos nosotros, aprender de nuestros factores potentes, de nuestras evidencias y fortalezas y diseñar el camino de los procesos de mejora. Es necesario introducir el criterio evaluativo también desde una perspectiva inclusiva. Hablar de evaluación es hablar de rendición de cuentas. Hablar de evaluación y rendición de cuentas significa ni más ni menos que debemos de ser transparentes ante la comunidad a la que servimos. Ser capaces, sin temores, someter a la comunidad nuestros procesos de cambio y mejora. Solo así podemos progresar. Decimos transparencia a los políticos, transparencia, rendición de cuentas. Y nosotros tenemos miedo a la evaluación. Debemos confiar en nuestra potencialidad, en nuestra competencia, en nuestra posibilidad de cambio y mejora. El conocimiento que hay, como decía esta mañana Gerardo, es amplísimo, experiencias hay múltiples de ellas que nos podemos beneficiar. Debiéramos incorporar como una herramienta clave en el proceso de inclusión la evaluación. Incluso cuando hablamos, como las experiencias que acaban de mostrarnos, de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en los centros, ¿por qué no hacemos evaluación de la evaluación psicopedagógica? Tenemos informes de evaluación psicopedagógica que cumplen el criterio de conformidad burocrática. El orientador o orientadora hace el informe, que es enseñado convenientemente al inspector o inspectora, hacemos la cruz de conformidad de que existe, y el profesor o profesora no sabemos si por un tema de prescriptividad no existente o por un yo sé por qué, pero suelen quedar archivados, en el mejor de los casos, en el cajón o en la secretaría. Y tenemos una inversión tremenda de recursos potenciales de asesoramiento psicopedagógico que nos indican caminos, que nos indican posibilidades y no ejercemos. Eso es una responsabilidad. En ninguna organización paramédica se le ocurriría a un ATS o a un médico de cabecera cambiar la dosis que haya prescrito tal y después evaluarlo. ¿Por qué no hacemos la evaluación psicopedagógica y después evaluamos tal? ¿Por qué no evaluamos las prescripciones de los programas? Y hagamos el ajuste necesario. Si no, nos movemos siempre en la papiroflexia y el macramé y archivamos y archivamos y archivamos. Y si no, las adaptaciones curriculares individuales significativas. Si estuviéramos en Cuenca, las ACIS, yo os preguntaría, ¿las ACIS? ¿Para qué? Pero usted un momento, señor inspector, yo creo que la tengo por aquí. Y entonces ves al maestro que sube, baja, para arriba, para abajo. Claro, esos son formas impropias de profesionales que se dedican a esto, a la educación, porque la educación es un derecho fundamental y es una encomienda de gestión de la sociedad a nosotros, a los docentes, para que hagamos todo lo mejor de lo mejor para conseguir ciudadanos críticos, responsables, participativos, etcétera, etcétera. Los proyectos educativos
podíamos hacer un repaso de las palabras que en ellos se incluyen: democrático, participativo, cooperativo, arrelat al medi, con participación social, con no sé qué, no sé cuánto. Clases de tirereta, como aquí, los conocemos por el cogote. Participación cuanto menos mejor, y los padres que se callen. Tenemos que cambiar, no podemos hacer proyectos educativos que dicen lo que pareciera ser que debemos hacer y hacemos lo contrario. Es la evaluación, y apelo a la evaluación, apelo al índice como un instrumento que nos puede dar una visión distinta. Es la transversal necesaria a la evaluación interna de la cultura, las políticas y las prácticas. En alguna ocasión he comentado en mis actividades de formación, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos centros que han adquirido el nivel Q3 de calidad, Q3. Q3. ¿Vos sona això? Q3. De verdad, a veces dices, sí que sois cutres, sí, tenéis un nivel 3, pero cutres sois un poco, porque no hay inclusión, no hay calidad y no hay cambio institucional ni innovación educativa. Eso nos lo señala el Index for Inclusion, nos señala los caminos. Os sugiero, os animo a entrar en procesos de cambio institucional, de cambio de innovación y de progreso, que vendrá a garantizar eso que defendemos de equidad y calidad para todos. Muchas gracias y hasta pronto.